que podía aterrizar el avión. Mientras el avión vino, salieron 3 embarcaciones de las costas cubanas para traer, porque en principio eran más de 250 o 300 expedicionarios, porque había muchos cubanos, muchos venezolanos y de varias otras nacionalidades, incluyendo estadounidenses. En ese sentido, los barcos que venían a traer a los expedicionarios sufrieron, una vez salieron de Cuba, sufrieron averías. Y entonces eso dio mucho tiempo como para que el gobierno, la dictadura, esperara a los expedicionarios que venían en las 3 embarcaciones. Una de las embarcaciones hizo agua y hubo que quedarse. Los expedicionarios no pudieron, eran muy pequeñas para albergar a los que se quedaron, y entonces esos obstáculos fueron permitieron entonces que la dictadura, cuando el avión aterrizara en Constanza, entre las cosas que ellos perdieron fue una mochila donde venía el mapa con todo lo que tiene que ver con las operaciones militares. Entonces la dictadura tomó ese mapa y preparó el recibimiento a los expedicionarios que vinieron por Maimón y Estero Hondo. Y ahí murieron decenas y decenas de expedicionarios, lo apresaban, lo asesinaban, y en Constanza el último de los expedicionarios que fue apresado fue el comandante Delio Gómez Ochoa, que fue junto a Enrique Jiménez Moya y a uno de los hijos de Juancito Rodríguez, los jefes de la expedición del 14 de junio. Eso indudablemente ese episodio glorioso de la raza inmortal, de los hombres de la raza inmortal, fue lo que creó en el seno de la población una gran indignación. Primero, cuando se anunció que habían llegado expedicionarios al país, la gente se manifestó con mucha alegría. Cuando vio que a los expedicionarios fueron apresados y fusilados o asesinados a todo el que apresaban, el pueblo repudió esa situación. Y entonces el tirano, para dar ejemplo, lo hacía en forma pública. Y en la base de San Isidro asesinaron a decenas de expedicionarios. Solamente 5 expedicionarios salieron con vida de esa situación. Uno, porque era un comandante que había sido comandante de la Sierra Maestra, que era el comandante Delio Gómez Ochoa, que todavía es el único de los... es el segundo que está vivo, porque el otro es Mayované Vargas de Bonao. Y esos 5 expedicionarios han podido contarle al país y al mundo todas las barbaridades que cometió la dictadura trujillista con los expedicionarios que vinieron. Entonces, pero esos expedicionarios no solamente habían concebido echar abajo la dictadura, restaurar la libertad y la democracia en la República Dominicana, sino que habían pensado en cómo desarrollar un gobierno o un Estado que garantizara la felicidad de las mayorías de los y las dominicanas. Por eso, primero vinieron con mucha claridad
de que el desarrollo económico del país debía de ser un desarrollo integral y planteaban la necesidad como uno de los aspectos fundamentales por ser nuestro país un país muy atrasado, que debía llevarse a cabo una reforma agraria integral que creara las bases para una industria ligera y pesada. O sea, ellos venían con un programa bien definido, pero tenían un pensamiento también muy definido. Era que nuestro país debía zafarse de las tutelas, de la opresión también del patrón de Trujillo, que era el imperialismo norteamericano, que el país debía desarrollar su propia economía independiente para buscar la felicidad de los dominicanos. O sea, en ese sentido, nosotros decíamos hace un tiempo que Manolo se levantó también levantando el programa de los expedicionarios. Los expedicionarios del 59 fueron aplastados por esa maquinaria criminal y Manolo fue también asesinado. Sin embargo, don Iván, antes de que entremos a Manolo, esa es otra parte. No voy a entrar. Usted mencionó a Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez publicó un libro, La victoria de los caídos, refiriéndose a la victoria de los expedicionarios del 14 de junio. Cayeron y aún así él establece la victoria de los que cayeron. ¿Desde qué perspectiva, don Iván, Delio Gómez Ochoa plantea exactamente esto, que tiene un título un tanto poético, un tanto literario y muy sugerente? La victoria de los caídos. ¿Desde cuándo, don Iván, los que caen obtienen la victoria? Mira, cuando tú te levantas a luchar, tú tienes una bandera. Esa bandera son los objetivos que tú vas a alcanzar. Y entonces, cuando los expedicionarios del 14 de junio del 59 sucumbieron por esa maquinaria criminal, se levantó una parte importante de la juventud dominicana. ¿Levantando qué? La bandera de los expedicionarios. Luchando por la libertad, la democracia, por ese programa mínimo que trajeron los expedicionarios. Y entonces desarrollaron una lucha clandestina que llevó a crear a la dictadura de Trujillo una situación tal que creó las condiciones para su desaparición. Cuando a Trujillo lo ajustician el 30 de mayo del 61, precisamente se habían desarrollado desde el 59 al 61 acontecimientos de extraordinaria importancia que conmocionaron al pueblo dominicano, como fue el asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. Eso estremeció la conciencia nacional. Y precisamente por qué habían asesinado a las 3 heroínas, porque eran parte del corazón de la oposición, de la resistencia antitrujillista, parte de los que empuñaron la bandera de los expedicionarios del 59 y estaban desarrollando a nivel nacional un trabajo entre la juventud para echar abajo a Trujillo. Situación incluso que aprovechan otros sectores que se adhieren a la lucha antitrujillista y eliminan a Trujillo. O sea, esa situación de lucha de la juventud que decidió tomar las banderas de los expedicionarios del 59 es lo que conlleva a que Trujillo pueda ser ajusticiado. Por eso creo que es muy objetiva
la visión del comandante Delio Gómez Ochoa al decir que tiene que ver con la victoria de los caídos, porque es que no cayeron. Ellos físicamente cayeron, pero sus ideales, sus banderas de lucha fueron tomadas por la generación de jóvenes del 60 y pudieron llevar a cabo liberarnos de la dictadura trujillista. En la lucha por la democracia y por la libertad, las derrotas son pasajeras, se puede caer, pero siempre hay el interés y la disposición y la fuerza, la voluntad, la inspiración de seguir luchando por la democracia, por la justicia, por la libertad. Y en ese empeño nunca la derrota es definitiva. Cualquier caída, como dijo el comandante Hugo Chávez, por ahora, pero siempre hay la disposición de seguir el combate, porque el ideal supremo del ser humano es la libertad, es la justicia, es la democracia. Vamos a una breve pausa con la anuencia de don Iván, y entonces después de la pausa sí estará con nosotros don José Ismael Román en la conducción de esta conversación con un hombre de la patria, con don Iván Rodríguez y Pilier de Rodríguez. Doña Miriam, mis saludos. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio, por Telecanal 28. Dominicano, dominicana, los días 28, 29 y 30 del mes de julio. República Dominicana es anfitriona del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Un evento internacional de gran trascendencia. Por la integración, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y esperamos que tú estés presente, porque en este evento van a participar delegaciones de todos los pueblos que integran el continente latino-caribeño, pero además de Estados Unidos y de Canadá. Puerto Rico es coanfitrión. Es un debate importante de la trascendencia de la solidaridad con un pueblo que ha mantenido durante más de 50 años enfrentada a una política de agresión de la potencia más poderosa de la tierra. 28, 29 y 30 de julio en la Universidad Autónoma. Te esperamos. Regresando en Voz para el Cambio, ¿verdad? Y la conversación con don Iván Rodríguez, un hombre de fuste, que tiene calidad para abordar el tema que se ha estado tratando esta mañana en Voz para el Cambio. Yo soy José Ismael Román y para mí es un placer tener la posibilidad de compartir este segmento con don Iván. Siendo preciso, don Iván, ¿qué cosa uno ve la historia, recuenta la historia? La historia es un acontecimiento que nosotros debemos tenerlo en el bolsillo para sacarlo en cualquier momento y que sea nuestra guía. La historia no es cualquier cosa, aunque es el pasado, pero con el pasado nosotros podemos construir el presente y hacer las cosas diferentes, ¿eh? Entonces,
Los expedicionarios de 1959 trajeron un programa. Ese programa en el día de hoy tiene una vigencia importante en el pueblo dominicano, y la clase política no ha asumido con la entereza que debe ser ese programa. ¿Qué usted cree que pudiéramos reivindicar de ese programa de 1959 del Movimiento de Liberación Nacional, que trajo una propuesta para sacar el país, desconectarlo de la dictadura y todo ese conjunto de cosas? ¿Qué cosa hay vigente de esa que pudiéramos reivindicar en un programa de gobierno, en el proceso electoral o en las luchas sociales, don Iván? Mira, lo primero es que los expedicionarios planteaban que nosotros desarrolláramos el país, un país atrasado, que desarrolláramos, y una de las medidas fundamentales era la reforma agraria. ¿Por qué no se ha hecho realmente? ¿Por qué se descontinuó incluso la atención al campo? ¿Por qué hoy tú encuentras que una cantidad de productos que pueden desarrollar el país, que se pueden dar aquí, pueden abastecer a la población, no se desarrollan? Porque desde los gobiernos es más fácil comprar esos productos en el mercado internacional, ganarse una gran comisión en dólares que beneficia a un conjunto de funcionarios, y entonces la economía dominicana se convierte en una dependencia de otros países, y esa dependencia es funesta, porque lo que lleva precisamente es a la pobreza de una mayoría de dominicanos y dominicanas, del campo y de la ciudad. Porque si usted hace una reforma agraria y puede producir lo que el pueblo dominicano consume sin tener que comprarlo fuera, usted desarrolla el país, porque el campo desarrolla la industria. O sea, ese es un primer aspecto. Y eso tiene que ver con la soberanía del país, no dependencia. ¿Y de quién básicamente se dependía? Del norte. Y entonces, una de las preocupaciones que tenían los expedicionarios era la soberanía nacional, el respeto a la soberanía nacional, que nunca se ha tenido por parte de la potencia del norte. Mire, don Iván, yo traje la historia así, y usted sacó el primer elemento, el problema de la necesidad de una reforma agraria para desarrollar el país en esas condiciones. Hoy dicen que no es lo fundamental este problema agrario. Usted, que recientemente participó, su fuerza política, en un proceso electoral, plantearon el problema agrario, recordando a los expedicionarios del 59, el programa del 59. Nosotros hemos planteado un desarrollo económico integral, integral que pueda garantizar el desarrollo del campo y la combinación con la industria. O sea, pero de forma independiente, no de forma que esté pautada por ninguna potencia, por ningún monopolio, sino que sirva precisamente al país. Porque una de las cosas principales es que fuimos perdiendo la soberanía del país. Y por eso Manolo, en una de sus preocupaciones que expresaba, decía: debemos evitar el endeudamiento externo, porque eso nos lleva a convertirnos en un Puerto Rico más, o sea, en una colonia. Y entonces, si el país no produce lo que se come, no produce lo que gasta, lo que va llevando a lo que estamos hoy, a un endeudamiento, a la pérdida de nuestra soberanía, de nuestras libertades, y a la instauración de gobiernos que van generándose en una dictadura como la que estamos viviendo, que comenzó planteando, o sea, suprimiendo determinadas libertades, determinados derechos, y hoy
como decía el director de este programa, que en el camino él veía cómo había una militarización, y nosotros le decíamos, las dictaduras pueden comenzar como la de Danilo, institucionales, ¿no? Y luego va aplicando el terror, porque miles de soldados fuertemente armados, como él decía, con todos los zafarranchos de guerra, indudablemente lleva aprensión a la sociedad, terror a la sociedad, no al delincuente, sino precisamente al ciudadano común. Y eso es una de las cosas que nosotros decimos. La defensa de la democracia, la defensa de la soberanía, pasa por el desarrollo del país y evitar que el endeudamiento no haga entonces sucumbir frente a otros países porque sean potencias, como pasa con los Estados Unidos. Hermanos, amigos y amigas, aquí estamos hablando en la mañana de hoy con un hombre que asumió un legado que en ese momento estuvo en las puertas de integrarse exactamente a ese acontecimiento. De donde estuvo lo hizo, pero después fue de lo que cargó con el peso, con la necesidad de que la República Dominicana fuera como él ha señalado. Estamos hablando de Iván Rodríguez, un hombre que luego tiene que alzarse en armas para tratar de darle continuidad a ese proyecto de programa que levantaron los expedicionarios de 1959. Don Iván, quisiera así escuchar de usted cuál sería la queja. Hoy el pueblo dominicano, nuestra juventud, está desconectada con este pasado que tiene tantos sacrificios, y en cambio vemos como a héroes con pie de barro lo elevan a la cumbre. ¿Usted cree que el sistema educativo dominicano debería darle más importancia? Yo, que tengo que ver con la parte educativa, noto que hay un vacío muy grande, que no hay una carga para reforzar el elemento histórico, la identidad, para que la gente se empodere de lo que son sus héroes, su derecho, su soberanía. Escucho a la gente hablando, llamándole todavía los nombres trujillistas a una parte del país. Entonces, ante esa situación, ¿usted cree que pudiéramos, el sistema educativo pudiera estar en otras condiciones, en la parte política, los grupos políticos, pues hacer más educación con respecto a la necesidad de que se recuerden a estos hombres, que los imitemos a ellos? Mire, quien no conoce su historia, pueblo que no conoce su historia, está obligado a repetirla. Y nosotros tenemos el deber de que las nuevas generaciones conozcan su historia y sepan el compromiso que tienen con el porvenir del país, con las nuevas y futuras generaciones. Lo que pasa es que la clase dominante no tiene interés en que los dominicanos y dominicanas que van subiendo conozcan esa historia. Por eso entonces la borran casi total o la cuentan a su manera, porque el problema no es llenar de hacer muchos locales escolares, el problema es que la línea educacional está pautada para crear las generaciones de hombres y mujeres que le sirvan a los intereses de la clase gobernante. Y por eso, por más escuelas que haya, si no hay un vuelco, ¿no? Y una modificación en el currículum que se desarrolla en los centros educativos, vamos a seguir igual, negando la historia, porque de lo que se trata es de crear un hombre sumiso. No importa que sepa leer o escribir, a pesar de eso, quieren crear una persona sumisa que no cuestione, porque indudablemente no conoce que
las banderas de lucha que hemos tenido, que nos hemos ido pasando de mano en mano, ellos tienen una responsabilidad de seguir. En ese sentido, la educación se hace para que el sistema de opresión y explotación se mantenga vigente, o sea, se siga desarrollando, y no que el pueblo dominicano pueda lograr su verdadera independencia, su verdadera soberanía y su desarrollo propio integral para darle solución a los grandes y graves problemas que tiene el pueblo dominicano. Mire, don Iván, hay escucharlo a usted y una nueva generación de gente que incluso militó en la izquierda dominicana, que hoy están metidos en esas agencias que el sistema reproduce y que los Estados Unidos están propagando y que juegan un rol importante incluso en los organismos internacionales cuando vienen a reunirse a la República Dominicana. Ellos dirían hoy que usted tiene un discurso del pasado. Ellos así dirían. Es un discurso de los años 70. Gente que se ha desconectado con la realidad, y eso es toda una verdad lo que usted plantea con relación al problema de la alienación del pueblo dominicano para construirnos y destruirnos nuestros héroes, nuestros verdaderos héroes. Ustedes mencionaban ahorita la cantidad de gente que vino de diferentes países a solidarizarse con nosotros en esa epopeya, sabiendo lo que implicaba eso, o mártir o el triunfo. Los venezolanos hoy que están reclamando la solidaridad de los dominicanos y del mundo, porque están siendo atacados por los norteamericanos, por esa derecha rancia que embrutece a la gente en nuestros países. Así de sencillo. Y por eso, hoy en República Dominicana, mañana, hay un conjunto de acciones de solidaridad y uno de los grupos emblemáticos va a estar hoy en la Plaza Bolívar a partir de las 4 de la tarde. Hablo de los guaraguaos, en un canto por la esperanza y por la independencia de nuestro pueblo. Y hablar del 14 de junio de 1959 es reiterar esa necesidad de avanzar por la unidad de nuestro pueblo, de enfrentar a los enemigos fundamentales que son estos atrasados, la derecha carcomida que tiene nuestro pueblo y naturalmente el país que vive narigoneando, moldeando, queriendo imponer cosas no solo en el pasado, sino también hoy en el presente. Hoy agradecemos infinitamente la necesidad de que, no sé cómo usted valora esa actividad que hay con Venezuela hoy o de todo este conjunto de cosas, pero lo pudiéramos ver en un segmento próximo. Así que vamos a una pausa y volvemos en Voz para el Cambio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria.